7 escalofriantes historias de extraños ocultos en paredes, revelaciones inexplicables y prohibidas. María, madre soltera de 3 hijos, caminaba hacia su pequeño departamento después de una larga jornada en el café. La lluvia caía con fuerza, pero su corazón latía más rápido que el estruendo de los truenos. Entre la neblina de su mente cansada, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche las marcas en la pared le parecieron más inquietantes que nunca. Raspaduras como si alguien hubiera intentado escapar. ¿Qué estaba pasando realmente en ese lugar? Mientras se despojaba del abrigo empapado, recordó las historias que contaban los ancianos del barrio. Había algo en el aire que pareció volverse espeso. Esa noche la luz del pasillo se parpadeó y María se detuvo, como si el ambiente le advirtiera que no estaba sola. Pasaron los días y las paredes parecían susurrar. En la noche, cuando el silencio debía reinar, comenzaban los ruidos. Murmullos apagados, ecos de algo que ella no podía comprender. Abría los ojos de repente sintiendo que un par de ojos la observaban desde la oscuridad. Se levantaba y recorría la casa en silencio. Siempre estaba sola, pero había algo más en el aire, algo que se acercaba. Una noche, cuando el viento soplaba con fuerza, su amiga Ana llegó con un rostro pálido y la voz temblorosa. María, ten cuidado. Han desaparecido mujeres en el barrio. Gente que conocemos. No quiero asustarte, pero hay rumores de hombres como sombras. Mientras sus palabras resonaban en su mente en la distancia, se escuchaban ruidos sutiles que la hicieron estremecer. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La paranoia comenzó a consumirla. Los vecinos, antes amigables, ahora susurraban entre sí, intercambiando miradas furtivas. Esa noche una tormenta desató su furia. El viento aullaba fuera, mientras los ruidos dentro de la casa crecían en intensidad. María, temblando, sintió una presencia más fuerte que nunca. Un rostro conocido parecía emerger de las sombras, un vecino al que había confiado su vida. Pero ahora, ese rostro era un extraño. Desesperada, comenzó a investigar. Las leyendas hablaban de seres que devoraban el sufrimiento. Las desapariciones, el folclore del lugar, todo encajaba en un rompecabezas aterrador. Las paredes de su hogar, su refugio, no eran solo ladrillos y cemento, eran un lugar de oscuridad, de horror oculto. Con el miedo a cuestas, María se enfrentaba a una decisión aterradora. ¿Confiaría en la seguridad engañosa de aquellos que habían sido sus vecinos, o rompería las cadenas y buscaría respuestas en la penumbra? Su corazón latía desbocado, mientras un grito sordo resonaba en su mente. Podía escapar de la amenaza que parecía crecer tras las paredes de su hogar, o estaba condenada a ser parte de un relato olvidado, una víctima más de una historia sin fin. María se pasó toda la noche dando vueltas en su cama, inquieta. Cada sombra parecía tomar forma, cada crujido la hacía saltar. ¿Era su mente jugando trucos o los murmullos se volvían más claros? Se le ocurrió que quizás los sonidos eran un llamado, una advertencia de lo que acechaba en la oscuridad. Al amanecer, las marcas en las paredes la torturaban. Se acercó a ellas, la respiración entrecortada. Las raspaduras parecían más profundas ahora. Podía jurar que había letras, palabras ocultas entre las marcas. Con un suspiro tembloroso buscó un palillo entre los utensilios de cocina, intentando descifrar lo que había en la estructura muerta de su hogar. Dibujando líneas, limpió la superficie de una marca que tenía formas de garras. Al fondo, algo brillaba. La luz de la mañana reflejó un pequeño objeto metálico dentro de la raja, algo que jamás había notado. María sintió un escalofrío percutir bajo su piel. Al sacarlo, reconoció que era un viejo anillo. No era cualquier anillo, era el mismo que Ana le había contado que pertenecía a una mujer desaparecida, hace años. Mientras lo giraba entre sus dedos, su mente se llenó de imágenes distorsionadas. Una mujer desesperada gritando desde la oscuridad, sombras danzando a su alrededor. La risa burlona de lo desconocido resonaba en su mente.
De repente la puerta del departamento se cerró con un golpe que retumbó en el silencio de la mañana. El corazón de María se detuvo. Sin pensarlo, salió de su habitación y se acercó al pasillo. Vio que otros departamentos estaban también cerrados, las luces apagadas. Un silencio ominoso llenaba el aire caliente, pero el eco de murmullos regresaba, difuso pero presente, como si alguien conversara en un idioma prohibido. Sintió una presión en el pecho, la sensación de ser observada. El anillo en su mano parecía brillar débilmente. ¿Qué secreto guardaba? El día se convirtió en noche una vez más, y con la oscuridad, el terror resurgió. Esa vez, los murmullos fueron más claros. «Ayuda, escápame», decía una voz desgarradora que atrajo su atención. Algo en su interior no podía dejar de pensar que era un llamado. Algo que provenía del fondo de la casa. Tomó aliento, recordando la advertencia de Ana. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Cada paso que daba hacia la fuente del sonido parecía sumergirla en un abismo más oscuro. Al llegar a la pared más desgastada de su hogar, la voz fue más intensa. «Sálvame, sálvame», María se quedó paralizada. Era como si las paredes estuvieran vivas, pidiendo su auxilio, ¿pero de quién? La piel se le erizó cuando tocó la pared. Su corazón latía al unísono, y en ese momento, una figura esquelética emergió de la superficie, como una sombra de un pasado que rugía por ser liberado. La mujer, con ojos vacíos y un rostro marcado por el sufrimiento, le extendió una mano temblorosa. «Ayúdame, por favor». Las lágrimas brotaron de los ojos de María mientras la figura se acercaba más, cada vez más. Su cuerpo clamaba por salir, pero el miedo congeló su voluntad. De repente, una sombra dominó toda la habitación. María se sintió atrapada entre lo conocido y lo desconocido, mientras la puerta del departamento estalló en 1000 pedazos por una fuerza invisible. ¿Sería demasiado tarde para escapar? Justo en ese instante un estremecedor grito resonó, mezclándose con el murmullo de otras voces que comenzaban a salir de las paredes. Su mente se apagó. Podría ser que no estaba sola, que otras almas gemían en su misma prisión. El pánico la envolvió. Las sombras del pasillo se acercaban, cada vez más numerosas, mientras un terror indescriptible le recorría el cuerpo. ¿Encontraría la salvación, o su destino sería vivir para siempre entre las sombras de esas paredes? Y así, con la respiración entrecortada, comprendió que su supervivencia dependía de un sacrificio. ¿Estaría dispuesta a hacerlo? La respuesta a esta pregunta parecía estar más allá del horror que la rodeaba, esperando ser destapada en el siguiente capítulo de su aterradora realidad. La oscuridad se cerró alrededor de María como una manta pesada, y su corazón retumbaba en su pecho. La figura de la mujer seguía ahí, su mano extendida, casi tocando la piel de María, pero el miedo la mantenía atada a su lugar. Las sombras murmuraban un coro de voces afligidas, y sintió que el aire se volvía denso, intolerable. «¿Qué quieres de mí?», logró susurrar, aunque su voz apenas fue un eco entre los lamentos que rodeaban el ambiente. Los ojos vacíos de la figura le respondieron con una súplica silenciosa, y por un momento, un abismo de compasión la dominó. «¿Estás atrapada?», preguntó, su propia voz resonando como un eco en su mente. La sombra asintió lentamente y el mundo alrededor de María pareció girar. Recordó lo que Ana le había contado sobre la desaparición de esa mujer. Casi pudo oír el eco de las advertencias en su mente. «No te acerques a las paredes», pero el anillo relucía como un faro, y en ese momento, no supo si confiar o huir. La figura se acercaba más, casi como si el tiempo se hubiera detenido entre ellas. «Necesito que me ayudes», murmuró con una voz que reverberaba en las paredes. «Soy parte de este lugar, parte de lo que he perdido». María sintió que su aliento se hacía más pesado, como si cada palabra de la figura intentara envolverla, atar su destino al de la mujer. «¿Cómo? ¿Qué puedo hacer?», preguntó desesperadamente. La figura apuntó hacia una grieta aún más oscura en la pared, donde la luz no podía penetrar. «Nunca lo olvides, el sacrificio es la clave. Solo así podrás liberarte», dijo la figura, las palabras impregnadas de un terror palpable. Justo entonces, las sombras comenzaron a mezclarse, girando en una danza macabra, acercándose cada vez más. María sintió el aire cargarse con la energía de aquellos que habían estado atrapados en las paredes, uno tras otro como reflejos distorsionados de la mujer que tenía delante. «El sacrificio», susurraban las voces invitándola, incitándola,
pero al mismo tiempo aterrorizándola. Un escalofrío le recorrió la espalda, y el sudor comenzó a fluir por su frente. Afuera el viento aullaba en su furia, sumando su grito al coro de lamentos. María se dio cuenta de que no podía quedarse atrapada entre la razón y el miedo. Las palabras de la figura resonaban con claridad, y en su mente empezó a vislumbrar cómo todo lo que sabía era solo un pedazo de un rompecabezas más oscuro. ¿Qué debo sacrificar?, preguntó en voz baja, aterrorizada de encontrar la respuesta. La mujer esquelética justo dirigió una mirada profunda y su rostro se iluminó con una mezcla de tristeza y esperanza. Eso lo descubrirás pronto, María, respondió mientras sus ojos vacíos miraban con intensidad. Y en ese segundo la luz en el anillo parpadeó una última vez, iluminando las sombras que las rodeaban que parecían agitarse ansiosas. La habitación vibró de repente, y las paredes comenzaron a crujir como si fueran a desplomarse. María sintió su corazón saltar por el horror de lo que se avecinaba. Las sombras se arremolinaban, susurrando promesas de libertad y condena a la vez. «Hazlo ya», gritaron, y al mismo tiempo la figura avanzó con una intensidad que tomó a María por sorpresa. La mujer ahora era más que una sombra, era dolor, desesperación y la exactitud de una advertencia. María sintió que el tiempo se detuvo mientras la verdad se cernía sobre ella, como un destino inminente. Justo antes de que todo se desmoronara, la figura murmuró: «Tu sacrificio es la única salvación. ¿Estás lista para enfrentarlo?». Con el eco de su pregunta resonando en su mente, decepcionada y a la vez impotente, María supo que su respuesta definiría no solo su destino, sino el de todos aquellos que habían clamado durante años desde el interior de esas paredes. La decisión estaba en sus manos. Y mientras la oscuridad se cerraba aún más sobre ella, comprendió que solo el conocimiento de su mayor miedo podría liberar a aquellas almas. ¿Estaría dispuesta a confrontarlo? El silencio tras la pregunta de la figura se volvió un grito ensordecedor en el interior de María. Ella respiraba con dificultad, sintiendo el frío de las sombras hundiéndose en su piel. La figura parecía absorber la oscuridad que la rodeaba, vacía y llena al mismo tiempo como un pozo sin fondo. ¿Qué miedo podría ser tan grande?, pensó. Su mente se nublaba entre el pánico y un deseo irrefrenable de ayudar. La idea del sacrificio retumbaba en su mente como un eco que nunca se disipaba. Mientras tanto, las sombras se agolpaban a su alrededor, como si buscaran devorarla con su penumbra. El viento aullaba afuera, y María sintió que la casa misma se retorcía bajo la presión de los susurros. Las paredes parecían estar vivas, respirando con la desesperación de aquellos atrapados en su interior. «Soy parte de este lugar», resonaba aún en sus oídos, como una advertencia sin conclusión. «¿Y si su sacrificio es lo que soy?». Su estómago se retorció. La imagen de sus seres queridos la invadió, la risa de su hermano, la calidez de su madre. ¿Podría ser que el sacrificio destinado a liberar esas almas implicara perder algo tan preciado? «No. No puedo», gritó, pero el sonido se perdió entre los lamentos que se intensificaron a su alrededor. Las sombras parecían danzar de alegría ante su confusión, disfrutando el tormento que la envolvía. Una voz, más fuerte y clara que las demás, emergió de la oscuridad. «El sacrificio es el amor que guardas». De repente, la figura dio un paso atrás, su imagen se volvió borrosa, como si un velo de niebla se hubiera colocado entre ellas. Sus ojos vacíos brillaban intensamente, llenos de una mezcla de tristeza y desesperación. María se aferró al anillo, la luz tibia iluminando en breves destellos el camino ante ella. La grieta en la pared la llamaba, pero un terror latente la mantenía en una atmósfera paralizada. «Solo queda una opción», recordó. «Dime», exigió, sosteniendo su aliento. «¿Qué debo sacrificar?». La figura pareció vacilar, y durante un instante la habitación se quedó en silencio. «Tu mayor temor», respondió, y al pronunciar esas palabras, la figura pareció desvanecerse como un suspiro en la noche. «Tómalo en tus manos y lo entenderás». Las sombras empezaron a moverse frenéticamente, como si esperaran una decisión inminente. Con un impulso repentino, María se dirigió hacia la grieta. Sus dedos temblorosos empujaron la rugosa superficie, sintiendo el calor que emanaba de su interior. Esto es lo que debo hacer», pensó mientras el sudor corría por su frente. Cuando la grieta se iluminó, vio un destello de recuerdos, momentos olvidados de su vida pasados. Un mar de risas y amores, pero también sombras que la acechaban. María se dio cuenta de que el sacrificio no era solo físico, era abrir su alma a los recuerdos que había arrinconado.
¿Estás lista para liberar tus miedos? La pregunta surgió de las sombras, un eco distorsionado que presionaba contra su corazón. Respira. El anhelo de liberación la fuertemente atormentaba. Sí, murmuró. Estoy lista. Un silencio inquietante se apoderó de la habitación mientras María cerraba los ojos y se zambullía en su propia oscuridad. Sentía como sus vísceras temblaban, el horror acumulándose a medida que los ecos de sus temores emergían a la superficie. De pronto un grito desgarrador que no era solo suyo la inundó. Era un grito de miles de almas, clamando por libertad. María, en un acto de desesperación, gritó, «Los liberaré». Pero antes de que pudiera entender las consecuencias de sus palabras, las sombras se abalanzaron sobre ella. La figura aparecía ahora más definida, y por un momento, su rostro reveló algo terrible, una sonrisa que no traía consuelo, sino un profundo conocimiento del sacrificio que vendría, y mientras María se perdía en aquellos ojos vacíos, su corazón temblaba ante la verdad inevitable. ¿Lograría liberarla sin perderse a sí misma en el proceso? Una pregunta resonó en el aire gris que tan lejos estaría dispuesta a llegar para ahorrar a aquellos que no habían hecho más que sufrir. La última imagen de la figura se desvaneció mientras un rugido de sombras la envolvía, y María supo que estaba justo en el borde de lo desconocido dispuesto a enfrentar su mayor miedo sobreviviría al sacrificio que realmente tenía que hacer. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, intentando ahogar los últimos vestigios de esperanza en María. Sintió como si cada latido de su corazón rebotara en la jaula de su pecho como una ave intentando escapar. Sabía que había cruzado un umbral del que no había regreso. La grieta brillaba a sus pies, su luz ahora pulsante como un ser vivo que exigía ser alimentado con su más profundo temor. Cuando cerró los ojos, las imágenes comenzaron a fluir, su hermano pequeño, olvidando que ella existía tras un silencio que se había apoderado de su hogar. La decepción en los ojos de su madre, que nunca podría olvidar el alivio que no llegó. Y luego, una risa. Una risa fría que se convirtió en un lamento mientras eran devorados los momentos que más amaba, el horror de sus recuerdos se abalanzó sobre ella. Las sombras se hicieron densas, casi palpables, como si quisieran arrastrarla a un abismo del que nadie había logrado salir. Ella presionó sus puños con desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué?, murmuró, recordando el sentimiento de pérdida que había decidido reprimir. Porque eres una más, la voz de la figura emergió del eco de sus pensamientos, clara y definida. Una más en esta danza de sacrificios. Sus ojos vacíos observaban atentamente mientras la oscuridad se acercaba, como si la reclamara. Nunca podías salvarlo sin perderte a ti misma. Las palabras calaron hondo. María sintió que el pánico también podía ser un refugio, una forma de protegerse de lo inevitable. Pero el amor que sentía era un fuego que no podría extinguir, un brillo que la obligaba a avanzar. Tu mayor miedo resonaba en su mente como una sirena, y ella se dio cuenta de que lo poseía en su interior, ansioso por salir. Su alma misma estaba atada a esos recuerdos, a esos triunfos perdidos. La atmósfera se tornaba pesada, como si la propia casa exhalara un suspiro agónico, sin preámbulos, se adentró en la grieta, su cuerpo sintiendo el calor. La luz se transformó en un torbellino de imágenes, y cada golpe de claridad le dejaba ver fragmentos de su vida en una secuencia espeluznante. Tienes que recordar. Una voz interna le gritaba mientras los ecos de sus propios gritos reverberaban en sus oídos. La figura apareció frente a ella, sus labios curvados en una sonrisa sombría que parecía decirlo todo. ¿Listo para recordar lo que has evitado? El sacrificio no es una opción, es una necesidad. La única forma de salvarlo todo. No. Gritó María, incapaz de soportar la carga. Las sombras arremetieron más furiosas. Le susurraban, prometiendo liberación, pero el precio era claro, su esencia misma. Su protesta ahogaba cada rayo de luz, mientras lo comprendía, comprendió también que la revelación era un eco de otros que habían ido antes. Aquellos que habían sacrificado sus miedos y confianza, dejando pedazos de sí en cada rincón de la casa. No puedo ser otra más, o una mariposa atrapada en la red de una araña, comenzó a luchar. Sus brazos se agitaban con una desesperación renovada, buscando romper las ataduras que las sombras buscaban imponerle. Pero la figura se mantenía firme, un testigo silencioso de su tormento, esperando el momento en que ella cediera. Tu amor. Tu mayor temor. ¿Elegirás?
reiteró la voz, resonando casi como un eco lejano que pulsaba con cada respiración. ¿O seguirás siendo alimento para las sombras? María sabía que su respuesta no solo definiría su destino, sino también el de aquellos que había amado. Las paredes apenas se contenían de temblar, y su sentido de realidad empezaba a erosionarse. La dualidad del amor y el miedo se desdibujaba, y en esencia, la decisión la llevaría a un lugar que jamás había imaginado. Fue entonces que una imagen se volvió más clara que las demás, un rostro que la hizo temblar. ¿Estás lista para sacrificarlo todo? Le preguntaron y mientras las sombras se alzaban para devorarla, María comprendió que el verdadero sacrificio no era perder algo, sino permitir que su amor brillara incluso en la mayor oscuridad, sin dejar que la desesperanza le robara la voz. Ella exclamó, «Sí, lo haré», y así en medio de la tormenta de sombras y susurros, María supo que lo que deseaba era más que solo liberarse a sí misma. Ella quería que la oscuridad se marchara para siempre, pero en ese instante, las sombras estallaron con una furia renovada, y la figura sonrió. No olvides, el camino a la liberación es más oscuro de lo que imaginas. El rugido de la casa se volvió ensordecedor, y María sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Estaba realmente preparada para afrontar la verdad que le esperaba, y antes de que pudiera procesar el alcance de su decisión, todo se volvió negro. María sintió un vacío aterrador, como si el aire se hubiera esfumado por completo. En la oscuridad, la ansiedad la envolvía y cada pensamiento se convertía en un eco ensordecedor. La figura, ahora un mero susurro en su mente, parecía reírse de su desesperación. De repente sintió que algo la envolvía, no eran solo las sombras, era algo más oscuro, más antiguo. Un flujo de imágenes comenzó a inundar su mente, como si un proyector desgastado mostrara los horrores de su propia vida. Una imagen tras otra pasaba rápidamente, el llanto de su hermano pequeño, el reproche de su madre, esos momentos que nunca existirían. Pero en medio de ese sufrimiento una nueva visión apareció, sacudiendo su conciencia. Era un viejo retrato familiar, cargado de polvo y lágrimas. Su familia sonriendo, pero sus ojos estaban vacíos, como si esas almas atrapadas en el lienzo fueran también prisioneras de la casa. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuántos más?, se preguntó, oyendo de nuevo la risa gélida que resonaba en su mente. «Eres una más, María», murmuró la figura en la penumbra. «Podrás enfrentar tus miedos, pero siempre serás parte de esta danza». El sonido de su voz reverberaba en las paredes, haciéndolas temblar, como si hubiera estado atrapada en su interior mucho antes de que ella llegara. «No quiero serlo. No puedo serlo», gritó, luchando por encontrar su voz. Pero cada palabra se desvanecía, engullida por las sombras que danzaban a su alrededor, susurrando secretos que calaban hondo en su alma. Ella empezó a recordar recuerdos de aquellos a quienes había conocido. Historias relacionadas con el sacrificio y la pérdida. Un amigo que había desaparecido en la niebla tras un sencillo juego, una anciana que contaba historias de espejos que absorbían la alma. Finalmente comprendió que no estaba sola en este sufrimiento, muchos habían pasado por lo mismo, y todos se habían encontrado en esta casa. Eso es, pensó. No me debo rendir. María respiró profundamente, sintiendo la energía de su amor por su familia fluir en ella. Pero esa fuerza también la asustaba, pues sabía que a veces el amor puede convertirse en una prisión. Los muros comenzaron a crujir mientras sus emociones estallaban. Sin saber cómo, una luz brillante brotó de su interior, iluminando la oscuridad que la rodeaba. Las sombras comenzaron a retirarse, a susurrar ruidos apagados, como si el brillo la llenara de una nueva vida. Sí. Esto es real. María se sintió orgullosa por encontrar el valor que creía perdido. Sin embargo, al girar, la figura seguía ahí, su sonrisa más amplia que nunca. Confías demasiado en tu luz. Pero no olvides, todo resplandor atrae a las sombras. ¿Qué pasará cuando creas haberlo superado todo y el pasado regrese por ti? La advertencia erizó la piel de María. Como si estuvieran esperando, las sombras oscilaron en su dirección, alzando sus brazos hacia la luz, buscando una forma de consumirla. Cada momento de duda pasaba por su mente como una ráfaga, cada rostro amado que había perdido, cada oportunidad que había dejado escapar. María se sintió atrapada entre dos mundos, la luz y la oscuridad luchando por su alma. ¿Qué debo hacer? No puedo dejar que esto me consuma. Gritó hacia la figura, desbordando desesperación.
Recuerda, susurró la figura, el camino hacia la verdad está lleno de sombras y mentiras. ¿A quién vas a sacrificar para poder cruzar? Y así, en ese instante crítico, el tiempo se paralizó para María. Sintió que el mundo la miraba, esperando su decisión. Tendría que elegir entre su luz y su miedo, pero cada instante que pasaba, sabía que las sombras venían con más fuerza. Cuando vio sus opciones, la inquietud se convirtió en pánico. La casa crujía, y en su interior, la grieta comenzó a convertirse en un abismo cada vez más profundo. María miró hacia el horizonte de la oscuridad, preguntándose en qué momento se vio atrapada en esta historia sin fin. ¿Sería el sacrificio de alguien su única salida? ¿O existía un camino más oscuro, uno que no podía siquiera imaginar? Su corazón latía con tal fuerza que parecía querer estallar. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, absorbiendo el último brillo de la luz que había emergido de ella. La batalla por su alma estaba lejos de fin, y al mirar de nuevo hacia el abismo, solo pudo pensar en una cosa: ¿qué precio estoy dispuesta a pagar para salvar a los que amo? Mientras la oscuridad se cerraba, una pregunta resonó en sus pensamientos. ¿Hasta dónde llegarías por amor? María sintió que la oscuridad la envolvía con mayor ferocidad. En ese abismo donde el terror y el poder de su luz luchaban, las sombras empezaron a formar caras, rostros conocidos que la observaban con reproche. Aquellos que había perdido estaban ahí, sus ojos vacíos clamando por comprensión, por justicia. El aire se volvía cada vez más espeso, arrastrando consigo el eco de sus gritos asfixiantes. ¿Por qué no nos salvaste, María?, susurró una voz infantil que hizo temblar su corazón. Su hermano. La culpa la inundó como un torrente. No fuiste lo suficientemente fuerte. La figura en la penumbra se regocijaba al ver su sufrimiento. No, gritó María, preocupada por lo que pudiera pasar. Necesitaba concentrarse. Su luz temblaba a medida que las sombras comenzaron a avanzar. Un incesante murmuro de recuerdos la asediaba, erigiendo un muro entre ella y la libertad. La figura, aún sonriendo, se acercó un paso más. Las sombras danzaban a su alrededor, haciendo eco de la mirada frívola que ella conocía tan bien. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estás dispuesta a dar? Su mente se debatía entre la confusión y el claro objetivo de escapar. ¿Era posible cerrar esa herida? ¿Podía sanar el dolor que la perseguía? Con cada segundo que pasaba, la luz se debilitaba, y con ella, también sus esperanzas. María cerró los ojos por un instante, tratando de avivar el fuego dentro de ella. La voz de su madre surgió nítida en su mente: siempre hay un camino, mi niña, si decides buscarlo. Pero, ¿cuántas sombras más tendría que enfrentar? Abriendo los ojos, miró a su alrededor. Comprendió que esas figuras eran parte de su pasado, algo que siempre llevaría consigo. La casa temblaba a su alrededor, sus paredes clamando por un sacrificio. No voy a dejar que me controlen otra vez, se dijo, respirando hondo. La figura se burló. ¿Con qué? ¿Con tu luz debilitada y tus recuerdos desgastados? No eres más que una sombra errante, María. Las palabras le taladraron la mente. Pero en vez de rendirse, cada crítica la fortalecía. Lo había perdido todo, pero aún así, lucha. Con un grito canalizó cada pedazo de amor que aún existía en su corazón, aquella luz que había prometido resplandecer por su familia. No seré el sacrificio. La luz estalló, más brillante que nunca. Las sombras retrocedieron inquietas, como si su propia existencia estuviese en juego. El muro, antes opresivo, se convirtió en un campo de batalla. En su lucha, una portería vislumbró frente a ella, un umbral hacia algo que no podía conocer completamente. Se sintió atraída por su luz como un imán. Pero ese empuje la acercaba a un nuevo tipo de abismo, uno que nunca había considerado. Cruzaremos juntos, soy parte de ti, resonó la figura con una voz melodiosa, casi seductora. Pero asegúrate de estar lista para lo que hay al otro lado. La advertencia la hizo vacilar. Pese a la desconfianza, los recuerdos ya no la asustaban. Al final, eran solo eso, memorias. Y ahora parecía que con cada paso más figuras comenzaban a manifestarse, pero no eran sombras, eran luces. María dio un paso hacia el umbral, con los latidos de su corazón resonando en su pecho como un tambor de guerra. No puedo hacerlo sola, susurró, rogando a las memorias que la acompañaran.
Y al hacerlo un último destello iluminó la casa entera, revelando un nuevo camino, quizás una salida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cruzar, el eco de un grito la paralizó. No. No te vayas, era la voz de su hermano. Con el espíritu desgarrado, su determinación vaciló. Las sombras arremetieron una vez más, llenando el aire con murmullos amenazantes, haciéndose fuertes. Algo en su interior le advirtió que no podría irse sola. La luz comenzaba a desvanecerse mientras la oscuridad regresaba, como un oleaje aplastante. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar?, resonó la figura, con una risa escalofriante que envió un escalofrío por su columna. Una decisión crítica se cernía sobre ella. El umbral brilló ante sus ojos, mientras su hermano seguía gritando, entrelazando amor y cólera en cada palabra. María sabía que la respuesta estaba más allá de su propio sacrificio. ¿Podría traer consigo a los que amaba y salvarse al mismo tiempo? La casa gritaba y con cada latido, la sombra de la verdad se cernía sobre ella. Dímelo, María. ¿Estás lista para lo que viene? La figura esperó, su rostro en sombras, atrapada entre su luz y su oscura verdad. El resplandor del umbral parpadeaba como un faro en la tormenta, atrayendo a María hacia su misteriosa luz. Mientras el grito de su hermano resonaba en sus oídos, sus emociones se desbordaban, equilibrando su deseo de huir y la necesidad de protegerlo. Las sombras se agolpaban a su alrededor, susurros cargados de desesperación y reproche que enredaban sus pensamientos. María. No los escuches. La voz de su hermano se alzó en el caos, inyectándola de una súbita fuerza. El eco del pasado y el dolor del presente chocaban en su mente, formando un torbellino angustiante. Era una batalla que nunca había deseado librar, pero ahora cada elección parecía llevar a una tragedia insospechada. Cruzaremos juntos, exclamó aferrándose a la luz dentro de sí misma, recordando cada risa, cada abrazo, cada momento compartido. Las luces que antes habían comenzado a vislumbrarse titilaban y amenazaban con apagarse ante la presión del dolor y la traición de quienes le habían jurado amor. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? Ellos se irán, igual que se fueron antes, murmuró la figura, su risa retumbando en las paredes de la casa como un eco interminable. No podrás salvarlos si no te salvas primero. María sintió como la culpa la inundaba de nuevo. Los susurros de desagrado se convertían en un coro aterrador, el sonido de cientos de voces condenándola al mismo tiempo. Pero ahora, con el espíritu de su hermano a su lado, no podía dejarse dominar por aquel tormento. No permitiré que el miedo me venza, levantó la voz enfurecida, transformando su angustia en coraje. Las sombras se acomodaron, como si esperaran una respuesta. María dio un paso más hacia el umbral, sintiendo la calidez de la luz a su alrededor. Pero aún había dudas. ¿Cómo podía escoger entre su deseo de liberarse y el amor por su hermano? Justo en ese instante, el suelo tembló bajo sus pies. La casa comenzó a retumbar, las paredes parecían moverse, arrastrándola en una danza de horror. Déjenos en paz, gritó María, pero las sombras respondieron con una carcajada unánime que le heló la sangre. La figura, ahora más sólida, se acercaba lentamente entrelazando sus dedos con todas las sombras que parecían tomar vida propia. Se acercan cambios, María. Recuerda, lo que hay al otro lado es desconocido, y tú no estás sola en esto. No tengo miedo, aulló, aunque el pánico comenzaba a burbujear en su interior. Las luces y sombras pulsaban en un juego macabro, la casa misma parecía reírse de su valentía. Pero en su corazón, sabía que no podía ceder a la desesperación. Las figuras que una vez formaron su pasado comenzaron a tomar forma, pero esta vez no eran reproches. Eran recuerdos que vibraban de amor, su madre sonriendo con ternura, su hermano con mirada de admiración. ¿Podría ser que esas visiones estuvieran allí para ayudarla? Ellos no se han ido, lo llevas dentro de ti, resonó una voz familiar, una mezcla de su madre y su propio eco interior. No te abandones. El amor, la luz, siempre prevalecen. El murmullo de la oscuridad se tornó desesperante y María se sintió más fuerte, impulsada por esos recuerdos. Cada paso hacia el umbral era un acto de resistencia. El templo del pasado se iba metamorfoseando a su alrededor, dejando su esencia resonar mientras avanzaba. María, no lo hagas, clamó su hermano, la angustia en su voz era palpable. Pero ella no se detendría, no esta vez.
Con cada fibra de su ser, atravesó el umbral, un gesto que marcaba el inicio de una nueva batalla por su libertad y la de quienes la amaban. Fue entonces cuando la puerta se cerró detrás de ella, dejando un vacío abrumador. La luz se transformó en penumbra, y el eco del odio dejó lugar a un silencio inquietante. María sintió que algo la observaba desde las sombras, un nuevo horror asomándose más allá de su determinación. «Bienvenida, María», susurró una voz profunda, llena de poder, que reverberó en el aire. «El sacrificio ha comenzado». La oscuridad prometía revelarla, pero a un costo que la haría temblar. ¿Era eso lo que realmente deseaba? Las sombras arrastrándose a sus pies comenzaban a acercarse, la batalla por su alma acababa de comenzar. La penumbra se apretó a su alrededor, como si la casa misma hubiera respirado, absorbiendo cada gramo de luz que el umbral había ofrecido. María sabía que el camino que había elegido no tenía retorno y que cada paso adelante la acercaba a la verdad oculta en los rincones de aquel lugar, un eco del terror que había vivido de niña. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz temblaba con cada sílaba. La respuesta llegó rápidamente, vestida de ecos apagados y risas distorsionadas. «Estás donde siempre debiste estar», murmuró la voz, sonando como una mezcla de su madre y la figura que la había atormentado. Sus ojos se adaptaron a la penumbra, podía distinguir formas flotantes, figuras que danzaban, contorsionándose en un ballet macabro. Cada uno de esos seres guardaba un recuerdo, un fragmento de su historia, como piezas de un rompecabezas que jamás había querido armar. María sintió un frío punzante recorrerle la espalda. Las imágenes de su infancia emergieron del dolor, momentos felices convertidos en sombras grotescas. «No soy una prisionera de mis recuerdos», se repitió en voz baja, intentando encontrar fuerza entre los fragmentos de su amor. De repente, una risa apagada resonó detrás de ella. María giró rápidamente, su corazón palpitaba con fuerza. Ahí, en la esquina de la oscura habitación, una figura encapuchada la estaba observando. «¿Acaso crees que puedes escapar de lo que llevas dentro?», rió, su voz era como el crujir de madera en una tormenta. «Ellos son tus carceleros y tú su guardiana». María dio un paso atrás, un sudor frío cubría su frente. Esa acusación la hirió más que cualquier golpe físico. «No, no es así. Yo los amo», balbuceó con el típico eco de desesperación. «Pero el amor no es suficiente», dijo la figura, echando hacia atrás su capucha. El rostro distorsionado y famélico mostraba una sonrisa cruel. «Ellos están atrapados tanto como tú lo estás. El poder que crees que tienes es solo un espejismo, una ilusión de luz en medio de la oscuridad». La risa volvió a resonar y María sintió como el suelo se deslizaba bajo sus pies, la casa parecía cobrar vida y girar, como un engranaje cruel que la mantenía cautiva. «La elección siempre fue tuya, María. De eso se trata esta batalla». La figura levantó la mano, extendiendo un dedo hacia un rincón en el que se agolpaban recuerdos vívidos, su hermano, su madre, la casa de su infancia. «Detente», gritó, luchando contra el embotamiento mental que aquella visión provocaba. «No voy a permitírselo». Pero la voz continuaba, cada palabra un dardo en su corazón. «Lo que sientes es una carga que llevas contigo. Si cruzas al otro lado, dejarás de cargar con sus cadenas». María no podía negar que en el fondo había un eco de verdad. Las sombras comenzaban a reír de nuevo, un coro de dolor y rencor que la rodeaba. A su alrededor, figuras emergían del muro, seres a los que no había prestado atención antes. Sus ojos desorbitados reflejaban su sufrimiento, una mezcla de desesperanza que la abrumaba. «Hija, no los abandones», resonó la voz de su madre, llevando esperanza y angustia a partes iguales. «El amor nunca se olvida, nunca se apaga». «No puedo dejar de luchar», declaró María, su voz más firme pero aún infiltrada de miedo. «Voy a encontrar la manera de salvarnos a todos». Las sombras comenzaron a cerrarles el paso. María los miró a los ojos y vio sus propios temores reflejados en cada uno de ellos. Si luchaba, significaba abrazar el dolor, cada grito, cada lágrima. Pero si cedía, el silencio las absorbería. «¿Qué harás, María?», preguntó la figura con desdén. Con una determinación renovada, ella respiró profundo, sintiendo la resistencia burbujear dentro de ella. «Lo que sea necesario». Las sombras se abalanzaron y la casa, un laberinto de terror en su esencia, comenzó a retumbar aún más fuerte. Apenas estaba comenzando a comprender el verdadero costo de su decisión.
María corre, gritó una voz familiar, la de su hermano, resonando en sus oídos. La última advertencia que podría escuchar. ¿Pero hacia dónde correr? Las sombras se multiplicaron a su alrededor, formando un dominio de desesperación. Con un último grito de rabia, María decidió enfrentar su destino. No me derrotarás, bramó, enfrentándose a la oscuridad. Pero la pregunta permanecía en el aire, aplastante. ¿Sería ella capaz de romper el ciclo que la oprimía, o se convertiría en otra sombra más, atrapada en la red de sus propios recuerdos? El eco de la risa resonaba mientras se adentraba más, sabiendo que cada elección que hiciera la definiría, y que un nuevo horror estaba a punto de revelarse. María se encontraba atrapada en un torbellino de emociones, cada palabra de la figura resonando en su mente como un eco implacable. Las sombras danzaban a su alrededor, listos para devorar su luz, y su corazón latía con la urgencia de liberación. El desafío era claro, enfrentarse a sus propios demonios o dejar que la oscuridad la reclamara. «Soy más que esto», gritó María, y su voz reverberó en las paredes, transformándose en un grito de guerra que resonó con el poder de su amor no solo por su familia, sino por ella misma. Las sombras se agitaron, como si su desafío las hubiera debilitado. «He perdido mucho, pero no perderé más». Con cada palabra, su determinación crecía. Recordaría a su hermano o a su madre no con dolor, sino con la valía que habían dado a su vida. Así, María sintió el calor de la luz dentro de ella resplandecer con fuerza. La figura encapuchada, que había alimentado su temor, titubeó ante el brillo de su resolución. «No más sacrificios», proclamó con fuerza. «Hoy elijo vivir y recordar cada momento precioso». Un destello brillante emergió del fondo de su ser, iluminando el lugar como un faro ante la tormenta. Las sombras retrocedieron, gritando en agonía, como si se desvanecieran ante el poder de su luz. En ese instante todos los recuerdos de su niñez, las risas y las lágrimas, se fusionaron en una sinfonía de amor. María abrazó cada imagen con gratitud, sin temor a perderlos de nuevo. La figura, ahora vulnerable, se convirtió en una sombra borrosa a medida que el fulgor de su luz crecía. María podía sentir que con cada liberación de un temor, el peso de la oscuridad se desvanecía. «Te has engañado por mucho tiempo», susurró la figura, aunque su voz perdía fuerza. «Al intentar guardar a esos que amas, te has vuelto una más entre las sombras». «No soy una sombra. Soy la luz que les pertenece», respondió María con firmeza. Las sombras, que antes habían sido ecos de su miedo, ahora parecían ser un coro de su fortaleza. Con un último aliento de determinación, extendió la mano hacia la grieta en la pared y sintió que su luz penetraba profundamente. Las murallas del dolor comenzaron a quebrarse en su interior. «Los liberaré», gritó, y mientras lo hacía, la grieta se iluminó como un sol naciente. Un torrente de recuerdos fluyó libremente hacia el vacío, cada imagen liberando trozos de almas atrapadas. Las risas de su hermano resonaban, llenando el aire con alegría y esperanza. La tormenta de sombras se desvaneció atrapada en la luz que ahora, María había decidido dejar brillar. Las vigilantes figuras perdieron su forma. Aquellos que había perdido estaban siendo liberados, reuniéndose en un hermoso espectáculo de luz y colores. María los vio danzando en la libertad, iluminando su camino. Con lágrimas en los ojos, el dolor se transformó en paz. Los lazos que una vez la ataron ahora le ofrecían fuerza. Mientras el último vestigio de miedo se desvanecía, María giró su mirada hacia la salida. Los murmullos se habían convertido en melodías suaves de amor y alivio. «No me olvidaré de ustedes», prometió, y con cada paso que dio hacia el umbral, se sintió más ligera, consciente de que su sacrificio no había sido en vano, sino una celebración de su amor. Con un último vistazo hacia el lugar que había sido su prisión, María salió al aire libre, donde el sol brillaba tras la tormenta. La oscuridad ya no la seguía, y en su pecho un nuevo amanecer comenzaba. Estaba lista para enfrentar el futuro. Nunca más sería una víctima, su luz siempre brillaría. María sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con cada latido, sentía que todo lo que había atravesado la había preparado para el viaje por delante. Con una sonrisa, tomó aire fresco y caminó hacia el horizonte. Ya no había sombras acechando en la oscuridad, el amor siempre ganaría. Ahora, tú que has seguido esta historia, es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están a punto de llegar. Dale al
Botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Muestra tu apoyo y sé parte de nuestra comunidad.